Un saludo en esta mañana para cada una de las personas que hoy están con nosotros acompañándonos en la sala virtual, pero también a través de la emisión de la emisora online Contacto Nuevo Milenio. Y aquellos que se unirán en la retransmisión el día martes a las 10 de la mañana o a las 7 de la noche. Un saludo en todo el continente americano y donde nos puedan ver alrededor del globo terráqueo. Muy buenos días. Muy bien, estamos viviendo un momento muy interesante a nivel mundial. ¿Por qué? Quienes se han dado cuenta de las noticias, estamos frente a una guerra en el Medio Oriente, una guerra que ya lleva varios días y que nos debe tener no solamente expectantes, sino orando por Israel, para que haya paz en Israel. Pero el reloj profético de Dios, que es Israel, se está moviendo. Quiere decir que una vez más, la venida de nuestro Señor Jesucristo está cada vez más cerca y veo sonrisas. Hay gente que está alegre, hay gente que dice, sí, yo lo estoy esperando, en medio de mis circunstancias lo estoy anhelando, deseo verle cara a cara. Y esa debe ser la expectativa nuestra. Y el pueblo de Israel está en este momento frente a frente a una situación que simplemente para nosotros que conocemos o tenemos conocimiento de los eventos futuros que anuncia la Escritura, estamos cerca. Muy bien, en Canadá están frente a una situación las iglesias cristianas cuando uno de nuestros pastores hace unas semanas atrás fue detenido y estamos viviendo esa situación frente a la normatividad porque según el gobierno canadiense como el gobierno americano han decidido que las iglesias no son esenciales y que deben tener cerradas sus puertas. Y este pastor que considera que no solamente los bares, los casinos, las tiendas que venden alcohol pueden ser esenciales, decidió que la iglesia es esencial y por ello fue arrestado y están viviendo esa situación frente a las normas que ha establecido Canadá. En los Estados Unidos están viviendo otros retos, están frente a los problemas que ha originado el hackeo o los hackers, hablé un spanglish, ¿no? Han hackeado las cuentas de las empresas de los oleoductos y quién pudiera pensar que en Estados Unidos, debido a un ataque cibernético, algunas ciudades se quedaron sin suministro de combustible. Hoy, Chile, como lo decía Carolina al inicio, está frente a unas elecciones para poder llegar a volver a realizar una constitución como lo tuvimos en Colombia por allá en el año 91 con la Asamblea Constituyente. Y hoy, en pocas horas, a las 2 de la tarde en Colombia, estaremos frente a frente, el gobierno frente al comité de paro. Estamos viviendo cosas y tenemos que estar frente a ellas. Y tampoco la narrativa de la Biblia se escapa del frente a frente. Y ese es el título de nuestro tema hoy, frente a frente. Y es que hay una historia bíblica que nos permite ver cómo en el Evangelio de Lucas encontramos una narración donde una mujer de no muy buena reputación es conmovida frente a la presencia de Jesús y ella decide estar frente a frente con Jesús. Por eso el título hoy es Frente a Frente. Y quiero que me acompañen en sus Biblias al Evangelio de Lucas capítulo 7. Allí quienes tienen su cuaderno de notas, aquellos que tienen sus dispositivos digitales, allí quienes tienen sus Biblias de papel, búsquelo y acompáñenme, porque vamos a estar en un frente a frente, pero hoy frente a Jesús. Lucas capítulo 7 y vamos a estar leyendo del versículo 36 en adelante. Esta narrativa se da un poquito después de que Jesús, iniciando su ministerio, diera lo que se conoce como el sermón del monte o el sermón de la montaña. Voy a estar leyendo la versión Reina Valera 60. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 36 en adelante, y dice así:
uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. El propósito de este relato bíblico es que cada uno de nosotros hoy seamos sensatos frente a nuestra realidad como individuos y tomemos acciones de cambio. Eso es lo que encontramos en esta narración, la necesidad de que nosotros frente a nuestra realidad tomemos acciones de cambio, como lo hizo esta mujer. Sí, es que estar frente a frente con Jesús demanda un cambio. Y el primer cambio que encontramos aquí es que frente a nuestro pecado, el arrepentimiento. Toma nota, porque este es el primer cambio que debemos hacer cuando estamos frente a frente con Jesús. Frente a nuestro pecado, el arrepentimiento. En el versículo 36 leíamos que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Esto era una tradición. Cuando venía un maestro itinerante en ese tiempo, las personas importantes, como este líder religioso, hacían que ellos que venían de paso fueran invitados para cenar. Y estas casas tenían, digámoslo, una especie de jardín donde había usualmente una fuente, y allí se permitía que se colocara una mesa baja donde uno se inclinaba sobre sobre su lado izquierdo, de esta manera, para que con la mano derecha uno pudiera ir comiendo, de manera que si usted hace ese ejercicio donde está y sentado, pueda colocar sus pies de manera que le queden en esta posición. Entonces usted era un reclinatorio y usted iba comiendo. Entonces se invitaba a la gente importante y eso permitía que quienes no eran invitados a la cena, al pasar por la calle, pero ver a la persona importante, pudieran ingresar e incluso participar de la conversación y de los temas que eran de interés
Por eso vemos que este hombre fariseo se interesa e invita a Jesús. La escritura no dice si era para colocarle una trampa, si era inquieto porque de pronto seguía a Jesús. Lo cierto fue que este hombre lo invitó a comer y habiendo entrado en la casa, se sentó a la mesa. Y es cuando aparece esta mujer, una mujer de la ciudad. Pero ¿qué calificativo encontramos que la escritura menciona que esta mujer tenía? Que era una pecadora. Hay algunas versiones que dicen que era una mujer de mala vida, de mala reputación, pero en el idioma original quiere decir que era una prostituta. Por favor, no la comparemos con María Magdalena ni con María de Betania en las otras narraciones bíblicas. No es la misma María. Y aunque el evento se repite, este es iniciando el ministerio de Jesús. El de María de Betania, que unge también a Jesús, es al final, una semana antes de que Jesús entregara su vida. Eso lo hago como una aclaración. Y estando allí, dice que la mujer, era una tradición que las mujeres portaran un frasco elaborado en yeso en el cuello. Y dice que esta mujer entró y trajo un frasco de alabastro con perfume. El perfume era costoso. Y esta mujer, estando detrás de él, ¿cierto? Dice que se hizo a sus pies y llorando. Aquí hay una condición que no se nos puede escapar. Llorando, comenzó a regar con sus lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. El hecho de que una mujer judía se casara hacía que ella, a partir del momento en que estuviera en la relación matrimonial, se sujetara su cabello y nunca más lo volviera a soltar. Esta actitud de la mujer con su cabello estaba rompiendo todos los hitos socioculturales del momento. Era una mujer que se presenta con mala reputación, sin un esposo, que entra donde un líder religioso y hace todo eso a Jesús. Y en estos versículos entonces observamos no solo a Jesús, sino a dos personajes. Como lo he mencionado, a un hombre, a uno de los fariseos y a una mujer pecadora. Y esto nos demuestra un contraste no solo de género, sino por lo que ellos representaban ante la sociedad. Este hombre, un fariseo, líder religioso, piadoso y además conocedor de la ley. Una mujer pecadora, una pecadora pública, una mujer que tenía una fama de ser pecadora, de tener una mala vida. ¿Qué encontramos entonces allí? Yo quiero que usted entienda que necesitamos identificarnos con esta narración para tener acciones de cambio, para que frente al pecado nosotros nos arrepintamos. ¿Pecado dijo pastor? Sí, pecado con P mayúscula. Pecado significa errar en el blanco y así no participar del premio. Pecado, en otras palabras, en una aplicación para nosotros hoy en el Nuevo Testamento, es romper nuestra relación con Dios, afectando nuestra relación con Él y por lo tanto con nuestro entorno. El pecado es un mal de toda la humanidad, incluyendo a los creyentes. Ahora nos estamos empezando a identificar con alguno de los personajes. Ahora, lo interesante es que fue el mismo Jesús quien, al ser confrontado por los fariseos muchos días después, él mismo, cuando le trajeron a una mujer cogida en el acto del adulterio, dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Dos géneros diferentes, dos clases sociales diferentes, dos posiciones diferentes, frente a Jesús. Así estamos hoy nosotros, como esta mujer, como este fariseo, frente a nuestro pecado. Piense por un momento con qué calificativo lo etiquetarían a usted hoy si hablamos de su pecado. A la mujer le dice que es una pecadora. ¿Cómo nos dirían a nosotros? Estar entonces frente a esta realidad hoy, frente a nuestro pecado, hace que esta historia sea nuestra historia hoy.
¿Qué hacer entonces frente a nuestro pecado? Vayamos una vez más al relato bíblico, allí en el versículo 37 y 38. Mire lo interesante, hay que leer con atención, por eso estamos aprendiendo a orar la palabra. Hay que leer para escuchar. ¿Qué dice el texto? Dice, entonces. ¿Qué quiere decir? Que hay un giro en la historia. Sí, hay un giro en la historia. Una mujer pecadora toma una decisión como la que hoy nosotros debemos tomar. Ella rompe los estereotipos socioculturales debido a su condición y a su posición, que a propósito era ninguna dentro de esa sociedad. Y miren las acciones de la mujer. Al saber quién estaba allí, ¿cuántos sabemos que en esta sala virtual hoy se ha invocado el nombre de Jesús y es a él a quien se ha adorado? Jesús, dice la escritura, que él está donde 2 o 3 se han reunido en su nombre. Jesús es el que está aquí. Y ella, al saber quién está en esa casa, mire la acción que toma, se acerca. Y hoy podemos acercarnos a Jesús. Ella trae un frasco de alabastro con perfume. ¿Qué es lo que tú tienes hoy que puedes traer ante Jesús? ¿Sabes por qué? Porque eso de que trajo un frasco de alabastro con perfume en el idioma original demuestra que no solamente era de gran precio, sino que demuestra adoración, demuestra agradecimiento. ¿Con qué libertad te has acercado hoy para adorar a Jesús, para agradecer a Jesús? Así fue como la mujer se acercó en esta historia, ¿eh? Pero no solo eso, ella se acerca, ella trae y ella llora. Llora, ¿sabes por qué? Porque ella quizás, cuando uno ve la historia dentro del contexto, días atrás, cuando ve el ministerio de Jesús, ella se interesa, recibe el mensaje, se arrepiente de su pecado y hoy aparece en escena, no como una pecadora. Aparece como una mujer arrepentida, por eso viene llorando. Y si bien se observa en esta mujer una intención clara al acercarse con agradecimiento, esta mujer pecadora, conmovida por su condición a través del lenguaje no verbal que vemos en la historia, nos enseña con sus acciones el valor que nosotros debemos tener a diario para acceder al único recurso en el cual hay perdón de pecado. ¿En quién? En Jesús. Dígalo fuerte, en Jesús. Dígalo fuerte, que se oiga en su casa, que lo oigan quienes están alrededor suyo, en Jesús. El nombre de Jesús tiene un significado, Salvador. Y el llanto de la mujer pecadora es el resultado de reconocer sus errores cometidos. Son un claro gesto de arrepentimiento. ¿Por qué lo sabemos? Porque la misma historia lo dice más adelante en el versículo 48. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y hoy frente a Jesús, hoy frente a nuestro pecado, arrepintámonos. Quiero colocar esta máxima, si la quieres escribir para cerrar, esta primera acción de cambio que debemos tener. El camino más corto frente a nuestro pecado es el arrepentimiento. Muy bien. Se la repito, gracias. El camino más corto frente a nuestro pecado es el arrepentimiento. Otra de las acciones de cambio que son necesarias, producto de esta historia, es aquella que confronta nuestra posición frente a los demás. Y es que frente a nuestra apariencia se hace necesaria la verdad. Sí. Frente a nuestro pecado, el arrepentimiento, pero frente a la apariencia, la verdad. Sí, porque es que el texto bíblico nos empieza a que nosotros podamos identificarnos con alguno de los personajes. Quizás algunos ya nos identificamos con la mujer pecadora, pero aún falta más, porque de pronto nos empezamos a identificar con el hombre fariseo.
Mira lo que dice el versículo 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, lo pensó interiormente, no lo verbalizó. Dijo, este si fuera profeta, refiriéndose a Jesús, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y a mí me gusta, Jesús, la manera no condenatoria, pero sí muy clara, en la que le dice, respondiendo, llamándole por su nombre, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. ¿Sabes una cosa? Frente a la apariencia, la verdad, porque Jesús conoce tu nombre y Jesús conoce tus pensamientos. Así no los verbalices. Si ve cómo en la historia ninguno de los que estamos aquí nos quedamos por fuera. Y Jesús le dice en el versículo 41, un acreedor, y aquí hay una parábola. Aquí hay una representación de lo natural para que Jesús pueda establecer un principio espiritual. Y le dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ¿cuántos? ¿A uno solo? Perdonó a los 2. Y entonces él le dice, ahora Simón, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón, dijo, ya habiéndose confrontado, ya dándose cuenta que él es uno de los 2 deudores frente al acreedor. Porque quizás hoy nos estamos sintiendo como el fariseo, muy religiosos, muy piadosos, muy conocedores de muchas cosas y enjuiciando a las personas desde nuestros pensamientos. Y ahora que es confrontado, él como que no quiere contestar y en vez de hacerlo afirmativamente muestra duda y dice, bueno, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dice, rectamente has juzgado. ¿Pero por qué? Porque cuando hay una parábola, pasamos de ver las cosas desde la perspectiva, desde lejos, desde el balcón. Es como cuando uno se asoma por una ventana y mira qué es lo que está sucediendo alrededor. Ahora ya no estamos en el balcón, ahora estamos frente al espejo que Jesús nos coloca. Y en el versículo 39 dice que el fariseo dijo para sí, desde su interior estaba juzgando. ¿Juzgando a quién? No solo a la mujer. Él dijo, si este fuera profeta, juzgó a Jesús. Y desde su condición y desde su posición social, este hombre saca sus propias conclusiones. Y debemos reconocer que esta situación nos sucede a nosotros, sí, creyentes o no creyentes, nos sucede con frecuencia. Nuestra posición religiosa nos hace ser más justos que otros, viviendo en la apariencia, en una apariencia legalista, de imposición argumental, de falsa piedad, de falsa humildad. ¿Cuánto daño hace la religiosidad? Y mi esposa tiene una frase, la religión nunca nos acercará a la cruz. Aquí es donde el contraste se empieza a acentuar. Ahora no es solo la mujer la de mala reputación. Entonces dice el versículo 40, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, y le dijo, di, maestro. Observe que Jesús personaliza el pensamiento del fariseo, llamándole por su nombre. Simón, tengo algo que decirte. Jesús entonces demuestra en el diálogo con este hombre fariseo que no solo él conoce su nombre, sino que también conoce sus pensamientos. Jesús demuestra que la condición de la mujer pecadora y la del fariseo son similares frente a la verdad. Ambos son pecadores. Y aquí tú y yo también. Algunos redimidos, otros no. Pero es más, ¿quiere que le diga algo? Nosotros somos los protagonistas de esta parábola. Todos somos deudores.
No hay nada con lo cual nosotros podamos pagar la deuda que tenemos, porque todos hemos pecado. Hagámonos la misma pregunta que Jesús le hizo a Simón el fariseo. Pon tu nombre, Gustavo, siendo tú uno de los muchos deudores ante el acreedor, ¿cuánto le amas? Pon tu nombre ahí. Siendo tú uno de los muchos deudores ante el acreedor, ¿cuánto le amas? ¿Qué respondes? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Yo sé que seguramente, de acuerdo a lo que respondiste, Jesús también te diría, Gustavo, rectamente has juzgado. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús establece frente a los muchos pecados que estos serán perdonados. Comprender el perdón en Jesús hará que le amemos mucho. Piensa las etiquetas puestas por otros. Esas etiquetas nos impiden que seamos perdonados. Tu religiosidad también es alcanzada por el perdón de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que no hay pecados grandes o pequeños. Jesús no está categorizando. Pecado es pecado. Y aquí viene la máxima de esta segunda acción de cambio que tenemos que tener. La primera es que frente al pecado, el arrepentimiento. La segunda es que frente a la apariencia, la verdad. Y la máxima dice así, la apariencia hace que la vergüenza surja ante la verdad. Pero la verdad sumerge la vergüenza gracias al perdón. Le voy a repetir una vez la máxima para que usted la pueda tomar allí. La apariencia hace que la vergüenza surja ante la verdad. Pero la verdad sumerge la vergüenza gracias al perdón. Usted sabe que cuando yo ya digo es porque Dios está haciendo algo en nuestras vidas hoy. Entonces, la última acción de cambio que es necesaria es aquella que confronta nuestra meta. Hoy que estamos frente a tantas situaciones en América, en nuestros países, en nuestras sociedades, en nuestras familias, a nivel mundial con lo que hablábamos al inicio. La última acción de cambio necesaria es aquella que confronta nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Ahí se levantan algunas manos. Gracias por los que siempre mantienen sus cámaras abiertas. Gracias, Nancy. Gracias, Janet. Gracias, Silvia. Sí, sí, nosotros somos peregrinos. Nosotros vamos de paso por esta tierra. Entonces, la última acción de cambio necesaria es que frente a lo terrenal, lo eterno. Sí, señores. Frente a lo terrenal, lo eterno. Jesús entonces nos ha colocado frente a un espejo, así como lo hizo con el fariseo. Somos nosotros los protagonistas de esta historia. En el versículo 44 dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. En ese tiempo los caminos eran polvorientos, se utilizaban sandalias descalzas. Cuando se llegaba a alguna casa donde uno era hospedado, que era una costumbre del tiempo, y más siendo Jesús un maestro, reconocido como un maestro, alguien debía haberle limpiado. El dueño de la casa debería haber traído agua para lavar sus pies, pero la historia dice que la posición del fariseo, él quizás no lo dice la escritura, vamos a entrar en el terreno de la suposición. Él dijo, no, yo soy un maestro, él es un maestro, estamos al mismo nivel. Y mire lo que dice, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, más esta ha regado mis pies con lágrimas. ¿Cómo el contraste empieza a hacer un efecto tremendo? Esta
ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Ya hablamos lo que significaba soltarse el cabello en público. No me diste un beso. No, 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 no vaya a entender mal. Tenemos que mirar el contexto cultural de la época. Se daba un beso de honor. Era un beso de honor, un beso de reconocimiento, ¿sí? Todavía se utilizan las culturas orientales, el que se dé, entre hombres se da un beso en cada mejilla, es respeto, es dar honor. Y Jesús le dice, no me diste beso a la entrada, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No me ungiste mi cabeza con aceite. Se utilizaba a manera de que, imagínese usted en camino polvoriento, la gente venía maloliente, sudada, entonces les daban un aceite para colocarlo sobre su cabeza, quitar la resequedad. Pero él le dice, mas esta ha ungido con perfumes mis pies. Y mire lo que dice el versículo 46. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, tú has dicho, has pensado, has juzgado a la mujer, pero tú estás en la misma condición. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, y yo veo a Jesús en la acción. Ya la mujer cuando se acerca, ya la mujer ha recibido a Jesús, ha aceptado la enseñanza de Jesús, se ha dado cuenta que ha sido el Mesías. Y lo que hace es afirmar lo que ella ya experimentó por su fe. Eso lo dice allí en el versículo 50, pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. La acción de esta mujer demuestra una vez más que no hay ningún pecado que nos impida acercarnos a Jesús. Yo no sé cuál es la condición con la cual tú, al recibir la invitación a través de las redes sociales o a través de la emisora, y quizás estás acompañándonos hoy, haya en tu vida. Lo importante, ¿sabes qué es? Que no hay ningún pecado que impida acercarnos a Jesús con una actitud de arrepentimiento. Recibiremos perdón como lo recibió esta mujer. Y la vida eterna. La vida eterna no es cuando muramos. La vida eterna es hoy. Hoy el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, dijo el Señor Jesús. Hoy la vida eterna la tenemos. Hoy si morimos pasamos de muerte a vida y vida por una eternidad. Él nos ha dado vida espiritual. Nuestro espíritu al recibir el perdón, al colocar nuestra fe en Jesús por arrepentimiento, hace que nuestro espíritu reciba vida y que estas palabras que recibimos hoy tengan sentido, vivifiquen nuestro espíritu y nos permitan vivir como personas transformadas por el perdón de Jesús y tengamos vida eterna. Por eso para nosotros los creyentes la muerte es un paso a vida. Por eso estamos expectantes de que si morimos hoy, un día seremos una vez más levantados juntamente con Él, o si estamos vivos, seremos arrebatados y tomados con Él. Hoy todos estamos frente a esta posibilidad y ello cambia nuestro rumbo de lo terrenal a lo eterno. La mujer no se aferró al estilo de vida ni su entorno. Ella no quiso ser más víctima de la condenación por causa del pecado. Y eso nos lleva a considerar que es la más importante decisión que nosotros podamos tomar hoy. Tú tienes la libertad de seguir aferrado a tu estilo de vida y tu entorno, o como la mujer, arrepentirte para recibir el perdón de pecados y colocar la fe en el autor de la salvación, en el único que nos coloca en una debida relación con Dios y nos da paz a nuestra alma. ¿Cuántos de nosotros podemos decir? ¿Cuántos de nosotros podemos decir hoy que tenemos paz en nuestra alma? ¿Cuántos? Qué bello es ver esas manos. Gracias, Juan, en Canadá. Allá están levantando 4 brazos donde está Nancy Fonseca. Alcanzaron a salir todos los brazos. ¡Qué lindo! En Arbeláez veo a Juan Pablo. Levanta sus brazos, Juan Pablo. Muy bien. Sí.
Y mira lo que él le dijo a la mujer en el versículo 50. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Sin embargo, quiero ser sensato con ustedes. A todos nos gusta que las películas terminen de una buena manera, ¿no? Pero debo ser sensato. La parábola dice, perdón, la historia dice que en el versículo 48, los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Yo te pregunto si tú estás del lado de aquellos que todavía están ahí como pensando. Te hago la siguiente pregunta. ¿Cuántas cosas se hacen aún necesarias para sentirte satisfecho en la tierra? Ahora te pregunto, ¿son esas cosas un impedimento para acceder a lo más importante? Muy bien. Cierro con esta máxima en la tercera acción de cambio que encontramos en esta historia. Y es que el apego a lo terrenal te margina de lo esencial. Anótala ahí, por favor. El apego a lo terrenal te margina de lo esencial. ¿Por qué? Porque frente a lo terrenal, lo eterno. Y cierro con esta conclusión que está allí en la pantalla y la voy a mencionar para aquellos que están escuchando. Admitir mis errores para acceder a la verdad me darán paz y me mantendrán en la eternidad. Qué hermoso, Señor. Gracias, Padre. Admitir mis errores para acceder a la verdad me darán paz y me mantendrán en la eternidad. Oremos. ¿Me acompañan en esta oración? Padre, gracias. Gracias porque hoy, frente a las situaciones y las circunstancias que se viven a nivel global, a nivel del continente americano, a nivel de nuestros países, a nivel de nuestras ciudades, de nuestras familias, de nuestras vidas, Señor, tú nos has puesto en esta historia del Evangelio de Lucas frente a frente con Jesús. Señor, hoy somos los protagonistas de esta historia. Quizás etiquetados por alguna mala decisión, por haber roto nuestra relación contigo y ser pecadores. O quizás, Señor, por sentirnos justos nosotros mismos y no necesitar de un Salvador. Finalmente, el pecado, Señor, rompió nuestra relación contigo desde el jardín del Edén. Pero tú, que siempre has querido acercarte a nosotros, hiciste la provisión en Jesús. Y hoy entendemos que Él es el acreedor, aquel que perdonó nuestros pecados. Que nosotros hoy queremos colocar nuestra fe en el Salvador para recibir ese perdón que nos lleva a amarte hoy sobre todas las cosas. Hoy queremos que comprendas, Señor, que nos arrepentimos, nos volvemos a ti y queremos decirte que te amamos, Señor. Y queremos que ese amor inagotable hoy, Señor, se lleve toda condenación. Tú no has categorizado el pecado y hoy nos podemos acercar con libertad. Y hoy hay salvación en esta sala virtual. Hoy hay salvación en el nombre de Jesús sobre esta casa. Hoy hay salvación en el nombre de Jesús sobre nuestros hogares. Hoy los pecados son perdonados. Hoy se rompe la condenación, la acusación de nuestras vidas. Hoy tenemos esa libertad, Señor. Y te damos gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre precioso de Jesús.